Tengan todos muy buenas tardes. Quien les habla es Erika Muñoz Ramos, especialista y generalista en el área de recursos humanos. Cuento con más de 6 años de experiencia en esta área. En los últimos años he podido tener la oportunidad de tener 2 diplomados, uno en recursos humanos y otro en legislación laboral en la Universidad Nacional de Piura. Estoy muy contenta de que el Instituto INTEC me haya invitado para poder participar y exponer acerca del tema del régimen laboral de la MIPE, que es la micro y pequeña empresa, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar en definir qué es una micro y pequeña empresa, tenemos que irnos y basarnos en la base legal, ¿no? Aquello que nos fundamenta para poder abordar todo el tema de la microempresa. ¿Cuándo surgió en sí la microempresa? A partir del 2003, al menos en el tema laboral, comenzó a funcionar el tema de la microempresa, ¿no? Con la ley establecida, la número 28015, Ley de Promoción y Formalización de las Micro y Pequeñas Empresas, ¿no? Luego hubo una modificación para el 2008 en la ley, con el decreto legislativo 1086, que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la MIPE y acceso al empleo decente. Luego hubo más modificaciones que anularon ciertos requisitos que eran anteriormente, que se usaban tanto el número de trabajadores como el nivel de ventas y el de facturación. No, ahora solamente se utiliza el nivel de facturación, dando por eliminado una de las características y requisitos, que era el número de trabajadores. Luego apareció la ley, el decreto supremo 008-2008-TR, reglamento de la Ley de Promoción y Competitividad y Formalización del Desarrollo de la MIPE y el acceso al empleo. La última más actualizada que tenemos es el decreto supremo 013-2013-PRODUCE, que es del texto único ordenado de la Ley del Impulso del Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial, ¿no? Todo este enfoque integral tiene consigo en la materia de promover una MIPE, una micro y pequeña empresa. ¿Cuáles son los alcances que vamos a tener en esta exposición y a dónde nos vamos a abarcar con esta exposición, ¿no? Con las nuevas modificatorias que hubieron de este decreto de la primera ley publicada en el 2003, hay una nueva caracterización que ya más o menos les fui adelantando y que luego más adelante vamos a hablar acerca de este tema para poder aclarar el tema de la eliminación de uno de los requisitos anteriormente mencionados, ¿no? ¿En qué ámbito se va a basar o qué tipo de empresas van a estar enfocadas a este tipo de régimen, ¿no? Va a tener ciertas exclusiones, no todas las empresas pueden estar dentro de este régimen laboral, ¿no? También las empresas que tienen vinculación económica tampoco pueden estar dentro de este régimen laboral. Más adelante, en las siguientes diapositivas, vamos a abarcar un poco más extenso este tema. Bueno, otro de los principales alcances que son instrumentos de promoción para el desarrollo y la competitividad laboral, ¿no? Uno de los fines fundamentales de la implementación de este régimen es la formalización de una empresa, ¿no? La formalización de un pequeño empresario, ¿no? Que está surgiendo, que está iniciando su negocio, que tiene un nivel de ventas mínimo, ¿no? Entonces, al enfrentarse con el monstruo que es los sobrecostos laborales o los costos que involucran formalizar una empresa, aparece este régimen, ¿no? Este régimen diferenciado al régimen general. Lo mencionado, la formalización empresarial que sea un poco más simplificada, el acceso al financiamiento, ¿no? Al ser una empresa formal, al tener sus trabajadores en planilla, va a tener un poco más de abarque en el sistema financiero, que quiere decir que van a tener más líneas de crédito, ¿no? También tiene el acceso al mercado, ¿no? Sé que muchos de ustedes no solamente son administradores, contadores, sino también quizás dueños de alguna empresa. ¿Y qué es lo que quiere una empresa? No va a querer siempre quedarse como pequeña empresa, ¿verdad? Va a querer crecer y tener más nivel de ventas. Entonces, de repente no solamente estar en el mercado nacional, también de repente en el mercado internacional. Para este tipo de regímenes existe bastante capacitación, no solamente la particular,
sino también por las entidades SUNAFIL, SUNAT, ¿no? Por eso dice que uno de los principales alcances es la capacitación que tiene este microempresario o este pequeño empresario. Y los regímenes laborales son especiales, ¿no? Como ya les había comentado, este es un régimen especial para aquellas personas que recién están ingresando al mundo empresarial, ¿no? Que se enfrentan hasta a ese gran, el tema de los sobrecostos, ¿no? Los costos laborales que acarrean, son enormes frente al régimen laboral general, ¿no? No sé, ustedes también tienen conocimiento que cuáles son los beneficios laborales que nos enfrentamos las personas que están en el régimen general. Por ejemplo, los 30 días de vacaciones, las 2 gratificaciones al año, ¿no? Que son sueldos completos más el 9% de la bonificación extraordinaria, los 2 depósitos de CTS, más el adicional de exceso de la gratificación. Entonces, tenemos también los seguros Vida Ley, el SCTR, el Salud, entre otros, ¿no? Al enfrentarse este microempresario que recién quiere iniciar, ¿no? Ponen una balanza y va a decir, ¿qué me conviene más? ¿Formalizarme quizás o tener más sobrecosto laboral, ¿no? Con este fin es que se crea este régimen especial para estos empresarios que están surgiendo, que quieren formalizar, ¿no? Entendámonos que este régimen es diferenciado al régimen laboral general porque es menos oneroso, ¿no? Y además porque está diferenciado de los demás regímenes, porque si vamos a nuestra legislación encontramos que existen muchos regímenes laborales, ¿no? Por ejemplo, el de la pesca, el de la agricultura, entre otros, ¿no? No solamente en instituciones privadas, sino también en las públicas, los maestros, los médicos. O sea, existen diferentes regímenes para cada necesidad, ¿no? De un grupo determinado de trabajadores o de empresarios, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, que este régimen es totalmente diferenciado al régimen general y a los demás tipos de régimen. Bueno, otro de los principales alcances es que tenemos que realizar el registro de la MIPE en la REMIPE, en este sistema REMIPE, porque de nada nos vale tener las características quizás de una pequeña empresa si no nos registramos en el registro de la micro y pequeña empresa, se va a desnaturalizar totalmente el tema de ser una microempresa. Y ya podemos definir qué es una MIPE. De una MIPE vamos a poder decir, como las mismas siglas lo dicen, micro y pequeña empresa, ¿no? Que es una unidad económica constituida como persona natural o jurídica, ¿no? Bajo cualquier forma de organización empresarial o de gestión empresarial, ¿no? Que generan rentas de tercera categoría que están dentro de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Con una finalidad lucrativa. Aparentemente aquí, como si fuera una empresa común y corriente, ¿no? Tiene objetivo de desarrollar actividades, aquí vamos a encontrar empresas de extracción, transformación, productivas, comercializadoras, bienes o prestación de algún tipo de servicio. Luego vamos a ver cuáles son las exclusiones, cuáles empresas no pueden ingresar a este régimen laboral. Bueno, tenemos las características para hacer una MIPE, ¿no? Lo mencionado anteriormente. Con la última modificación del decreto legislativo del 2008, emitido el 2008, derogó todo lo anteriormente existente, ¿no? Las 2 características básicas que se enfocaba para hacer una MIPE, ¿no? Por ejemplo, para una empresa era el número de trabajadores, tenía que ser de 1 a 10 trabajadores, el nivel de ventas tenía que ser como máximo 150 UITs, ¿no? Y para la pequeña empresa podía tener trabajadores de 1 a 100 trabajadores y el nivel de ventas máximo es 1.700 UITs. Con la última derogación que hubo de la norma, solamente se va a tomar en cuenta como característica principal para que sea una MIPE, para una microempresa, 150 UITs, no sobrepasar las 150 UITs. Y para una pequeña empresa, no sobrepasar el nivel de facturación o de ventas de 1.700 UITs, ¿no? Vamos a enfocarnos básicamente
en su volumen de ventas, ¿no? Y el valor de la UIT para este año 2018, como un recordáis, es 4.300. Bueno, tenemos qué es el régimen, ya definimos que es una una MIPE, ¿no? Una micro y pequeña empresa. Ahora vamos a ver qué es un régimen MIPE, ¿no? Y básicamente es el régimen especial creado principalmente para las micro y pequeñas empresas, ¿no? Con el objetivo, como ya lo había mencionado, de crecer. Porque la finalidad de crear este régimen es que sea un régimen transitorio, ¿no? Porque nosotros o las personas, empresarios, tienen una visión a futuro de poder crecer, ¿no? De no quedarse con un nivel de ventas mínimo, sino abarcar de repente otros mercados, no solamente nacionales e internacionales, sino esa visión de querer crecer. Entonces, al ser un régimen transitorio, no permanecer mucho tiempo quizás en este tipo de régimen y migrar hacia otro tipo de régimen que ya podría ser el régimen general, ¿no? Y para promover el crecimiento de las empresas con condiciones más simples, ¿no? Para cumplir sus obligaciones y no enfrentarte a este gran obstáculo que son los sobrecostos laborales. Y cuyos ingresos, ya hacer un recordaris, que no pueden superar los 1.700 UITs, es decir, los 7.310.000 soles al año. Los requisitos para hacer una MIPE, ¿no? Vimos las características que tenemos para hacer una MIPE, ahora tenemos que tener, ¿qué requisitos debemos tener para inscribirnos como una MIPE en el registro REMIT? Valga decir que ya constituida como empresa, ¿no? Natural o jurídica, vas a SUNAT, te emiten tu RUT, tienes que tener un RUT vigente, ¿no? Tener una clave y usuario para poder ingresar al portal, tener como mínimo en planilla un trabajador y no pertenecer al rubro de bares, discotecas, casinos y juegos de azar. Este tipo de rubros no pueden pertenecer a este régimen MIPE. Y aquí vamos a profundizar el tema de la exclusión del régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, ¿no? Aquí están comprendidos en este régimen laboral especial de la micro y pequeña empresas, quizás empresas que, por ejemplo, tienen la característica de ser una micro o pequeña empresa, ¿no? No superan un nivel de ventas mayor a 1.700 UITs, ¿no? Pero que en conjunto, por ejemplo, un restaurante, los dueños de un restaurante A abren un restaurante en Monsefú, en Pimentel, en Chiclayo, entonces ya hay, ¿cuántos grupos? 4, ¿verdad? 4 tipos de grupos. Entonces, este grupo económico pertenecen a los mismos dueños, a los mismos accionistas. Entonces, si sumamos el nivel de ventas de cada una, a pesar de no superar las 1.700 OITs, pero que en conjunto superan estas 1.700 OITs, ¿deberían estar dentro de este régimen? Pues no. ¿Por qué? Porque hay una vinculación económica. Esta empresa A, los mismos dueños pertenecen a la empresa B, C, D, E y sucesivamente. Entonces, este tipo de régimen está totalmente desnaturalizado, desvirtuado, ¿no? Porque no cumplen su fin principal, que es el promover la competitividad laboral, ¿no? O el crecimiento económico, sino que están tratando de ¿qué? De evadir impuestos, de evadir condiciones laborales a sus trabajadores, ¿no? Evadir beneficios laborales a los trabajadores. Entonces, ¿podemos decir que están acogidos a este régimen laboral? Pues no, ¿no? Por tener vinculación económica. Entonces, que quede bien claro que yo como empresario no puedo sacarle la vuelta a la ley. ¿Por qué motivo? Porque por ahí un trabajador puede quejarse o tener algún tema de una demanda contra la empresa, ¿no? Y puede demostrar que esta empresa no pertenece a una micro o pequeña empresa. ¿Por qué motivo? Porque tiene otras con los mismos dueños. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Que todos los beneficios laborales que le han pagado durante este tiempo va a tener que ser como el régimen general. Entonces, evitemos tener multas, sanciones, fiscalizaciones a futuro, tratando de no sacarle la vuelta a la ley, pues no, sino cumplir con todo lo establecido por la norma. O también, por ejemplo, no solamente que tengan vinculación económica,
sino que conformen un grupo económico. Valga decir que tampoco, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Yo tengo una empresa que está con el régimen general laboral, ¿no? Pero yo tengo una mala asesoría. Vamos a suponer que es una mala asesoría, ¿no? Que no queremos sacarle la vuelta a la ley, pero quizás sí tenemos por ahí alguien que nos asesoró mal, ¿no? Y pretendemos formar una empresa un poquito más chiquita, ¿no? Que sea una microempresa. ¿Por qué? Para que esta microempresa le brinde servicios a esta gran empresa, ¿no? O sea, está tercerizando sus servicios. ¿Le corresponde estar dentro de este régimen laboral? Tampoco le corresponde, porque aquí hay también una vinculación económica, ¿no? Tratar de querer sacar la vuelta a la ley, como se dice, ¿no? Entonces tratemos de evitar todos estos tipos de situaciones que por ahí nos pueden asesorar para que a futuro, quizás en el momento ahorita no tengamos ningún problema, pero a futuro podrían tener problemas legales, no solamente con el tema de sus trabajadores, ¿no? Que puedan ser demandados, sino que por las mismas entidades, ¿no? Por ejemplo, SUNAT también puede demandar ahí por de repente estar evadiendo el nivel de ventas, ¿no? Porque también hay otra exclusión para no pertenecer a este régimen. Por ejemplo, aquí tenemos que falseamos información o dividan sus unidades empresariales. O sea, puedes tener la característica de ser una micro o pequeña empresa, pero ¿para qué realizas esto? ¿Por qué realizas esto? Porque estás falseando información, estás quizás no facturando la cantidad de ventas que tengas, ¿no? Lo que comúnmente conocen como caja negra, por ahí, ¿no? El nivel de ventas escondido y por ahí se falsea información, ¿no? Se emite, o mejor vamos a entenderlo como omitida información, ¿no? Estos tampoco pueden estar incluidos en este régimen laboral. Y también lo he mencionado, aquellas unidades económicas que se dediquen a rubro de bares, discotecas, juegos de azar, entre otros. Entonces, ya tenemos definido qué es una micro y pequeña empresa, tenemos definido qué es el régimen REMIPE. Ahora vamos a ver, qué es este régimen de la microempresa y vamos a ver qué es la REMIPE, ¿no? La conocida REMIPE. Bueno, y no es más que un registro, una formalidad para estar constituida como micro o pequeña empresa. Ya tenemos las características, los requisitos que tenemos que tener para hacer una micro o pequeña empresa, pero de repente el empleador no registró en este registro MIPE. Totalmente está virtualizado, ¿no? De nada le sirve quizás tener las características si no cumplió con la formalidad de registrarse, ¿no? Entonces esto es un requisito obligatorio, la formalidad de tener que registrarte en este registro REMIPE. ¿Ya? Este registro se pueden inscribir todas las micro y pequeñas empresas para acceder a todos los beneficios, ¿no? Para que una empresa califique como micro y pequeña empresa, debe estar inscrito en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ¿no? La inscripción es fácil, ¿no? Hay que seguir unos pasos, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y tu clave son, ¿no? Luego los datos son básicos, los datos del empleador, datos de los trabajadores. Si de repente por ahí te olvidaste de escribirte como una MIPE, o no sabías que tenías que escribirte como una MIPE. Si un trabajador te denuncia, ¿no? Por algún beneficio laboral y no hay cómo acreditar que durante su contratación te registraste como una microempresa en este registro de la REMIPE, totalmente está desnaturalizado y desvirtuado el tema de ser una micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque tendrías que pagarle los beneficios laborales como si fueran del régimen general. Entonces hay que tener en cuenta que la formalidad y el requisito obligatorio para pertenecer a este régimen MIPE es registrarte en el sistema, ¿no? Acá podemos ver unos pantallazos de donde aparece el registro. Tendríamos que ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en servicios en línea, vas a ingresar a ventanilla de servicios laborales, en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMIPE.
¿no? Te va a salir una pantalla similar a cuando ingresas a SUNAT, ¿no? Donde tienes que registrar tu RUT, tu usuario y tu clave. Das a ingresar, te va a aparecer un portal en donde vas a tener que actualizar los datos de tu empleador y los datos de tu planilla de trabajadores, ¿no? Y básicamente ese es el registro, te van a emitir una constancia que vas a tener que guardarla, archivarla, para que en cualquier tema de alguna fiscalización que puedas tener, puedas acreditar que estás escrito dentro de la REMIPE, ¿no? Bueno, ya tenemos definido, como les comentaba, que es una MIPE, que es el régimen MIPE. Ya sabemos que debemos registrarnos en la REMIPE y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios laborales de los trabajadores de la micro y pequeña empresa. Aquí están diferenciados en la micro y pequeña empresa. Hay algunos que comparten los mismos beneficios, pero hay otros beneficios que son exclusivos para la pequeña empresa. En términos generales vamos a ver cuáles son estos beneficios, ¿no? En ambos lo que comparten es la remuneración mínima vital, la jornada de 8 horas o 48 horas a la semana, semanal y el pago de los días de feriados, si es que se trabajan los feriados, la remuneración de trabajo en sobretiempo, hablamos aquí en las horas extra, el descanso vacacional tanto en la micro como en la pequeña empresa son 15 días calendarios por cada periodo cumplido, ¿no? Vale a decir, por un año de trabajo te corresponde 15 días de descanso vacacional. La cobertura aquí es diferenciada en la micro con la pequeña empresa con respecto a seguridad social. En el tema de la microempresa, pues, eso no es obligatorio que sea en salud, sino que tiene que ser en el sistema social de salud, el SIS, ¿no? Es un sistema integrado, es subvencionado no solamente por el empleado, sino también por el Estado, ¿no? Y aquí en la pequeña empresa sí tiene que ser la cobertura por salud, ¿no? Están diferenciados porque no tienen el mismo tipo de cobertura. Bueno, en el tema previsional, valga decir, el aporte al sistema pensionario, tanto ONP como AFP, es obligatorio tanto en la micro como en pequeña empresa. La indemnización por despido arbitrario. Aquí ambos están protegidas en diferentes formas, ya que en la microempresa son 10 remuneraciones al año, ¿no? Con un tope de 90 remuneraciones, 10 remuneraciones diarias, perdón. Y aquí en una pequeña empresa están protegidos con 20 remuneraciones diarias por cada año de labores, ¿no? Valga decir que hay un tope de 120 remuneraciones. Beneficios exclusivos de la pequeña empresa, ¿no? En las que tenemos, por ejemplo, en la pequeña empresa tenemos la cobertura del seguro del seguro de vida y seguro complementario contra trabajos de riesgo. Llámese decir el SCTR. Tiene derecho a recibir 2 gratificaciones, al igual que en el régimen general, pero diferenciado. ¿Por qué? Porque mientras que en el régimen general es una remuneración completa más el 9% de la bonificación, aquí en el régimen de la pequeña empresa es media remuneración, tanto en julio como en diciembre. Luego vamos a abarcar un poquito más acerca de este tema. También tiene derecho a recibir utilidades siempre y cuando la empresa haya tenido un promedio de más de 20 trabajadores, ¿no? También tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios diferente al régimen general, ya que en el régimen general es media remuneración, que valga decir en mayo y en noviembre es media remuneración, que al año viene a ser una remuneración completa, ¿no? Aquí en el régimen de la pequeña empresa solamente son 15 días de remuneración, o sea, quiere decir al año media remuneración. Valga decir que en mayo y en mayo y noviembre es un cuarto de remuneración para que complete la media remuneración, ¿no? Y otros derechos colectivos que puedan tener las empresas del régimen privado. Bueno, aquí vamos a hablar ya de cada uno de estos beneficios laborales. En primera instancia, los que son compartidos tanto en la micro como en la pequeña empresa, ¿no? La remuneración no puede ser inferior al mínimo vital, ¿no? El mínimo vital sabemos que
es 930 soles, ¿no? De remuneración. Y ustedes se preguntarán, en este tipo de regímenes, ¿podemos tener trabajadores por contrato part-time o a tiempo parcial? Pues sí, sí podemos tener trabajadores mediante este tipo de contratos, ¿no? Al igual que en el régimen laboral general, ¿no? Podemos tener trabajadores a tiempo parcial. Y valga decir que a tiempo parcial tienen que trabajar menos de 4 horas diarias. Y al tener un contrato o una jornada a tiempo parcial, entonces la remuneración aquí sí puede ser menor a los 930. Entonces, aquí sí puede ser menor, tanto aquí o en el régimen general laboral, una remuneración menos de 930. ¿Por qué? Porque si contratas a tus trabajadores a tiempo parcial, pues se paga lo proporcional, ¿no? A las horas laborales. O sea, valga decir que, por ejemplo, si trabajo yo 8 horas diarias y recibo 1.000 soles o 930, si trabajo menos de 4 horas, pues recibiré 400 soles. Entonces, es menor al mínimo vital. Entonces, valga decir que sí podemos pagar menos de la remuneración mínima vital, siempre y cuando tenga otro tipo de modalidad de contrato, ¿no? La jornada de trabajo, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, ¿no? La jornada de trabajo, tanto aquí, en la micro, en la pequeña o en régimen general, es de 8 horas diarias o 48 semanales. Ustedes me podrían contestar, ¿podemos laborar más de 8 horas diarias? Pues sí, podemos laborar más de 8 horas diarias. ¿Y por qué? Porque podemos laborar 9 o hasta 10 horas diarias, pero que la suma de todas estas a la semana no sobrepasen las 48 horas. ¿Por qué motivo? Porque aquí nos dice la norma y la ley bien específico. Puedes trabajar 8 horas diarias o 48 horas semanales. Valga decir que si nos dice, querido indicar que solamente vas a trabajar 8 horas diarias, dice colocado y 48 horas diarias. Que tenemos muy en cuenta este tema. O sea, nosotros podemos trabajar más de 8 horas. Hay muchas empresas que trabajan de lunes a viernes, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, su jornada no calza que sea 8 horas diarias, sino de repente 9 horas diarias, pero que la suma de estas no sobrepasen las 48 y están de acuerdo a ley, ¿no? Entonces no vayamos a nuestros empleadores a reclamarle que no trabajamos 8 horas diarias, si es que no hemos sumado cuántas horas semanales laboramos, ¿ok? Bueno, tenemos también que al igual que nosotros de regímenes laborales o de régimen general, también aquí se paga el tema de trabajo en horario nocturno, ¿no? Que tiene una sobretasa del 35% de la remuneración mínima. Hay que decir que 930 le adicionamos el 35% de la sobretasa, ¿verdad? Y acá también el trabajo en sobretiempo viene a ser también las horas extras, ¿no? Las horas que elaboramos más del tiempo, ¿no? De nuestro horario, ¿no? Por ejemplo, si nuestro horario es de 8 a 6 de la tarde y de repente nos quedamos a cubrir 7 o hasta 7, 8, 9, 10 de la noche, entonces ya estamos generando horas extras. Las dos primeras son el 25% y a partir de la segunda es el 35%. Entonces, que esto quede bien claro, ya que es los mismos beneficios laborales de los otros regímenes también le corresponden a la micro y pequeña empresa. El descanso semanal obligatorio y feriados, ¿no? ¿Qué nos dice el descanso semanal obligatorio? El descanso semanal obligatorio y el descanso en días de feriados se rigen por las normas del régimen laboral común, como ya lo indicaba, ¿no? De la actividad privada, que como mínimo son 24 horas semanales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos descansar como mínimo 24 horas semanales, ¿no? Comúnmente son los domingos, ¿no? Que muchos de los trabajadores utilizan su domingo, pero de repente tú trabajas de lunes a viernes. ¿Cuáles son tus descansos semanales? Sábado y domingo, entonces ya no serían 24, sino 48 horas.
¿no? Como mínimo 24, pero el empleador te puede dar mucho más de 24 horas de descanso semanal. ¿Y por qué creen ustedes que está dado en horas y no en días? Porque se pensó a la hora de emitir la norma, ¿no?, de aquellos trabajadores que trabajaban en horario nocturno, ¿no? Si el trabajador ingresa desde las 6, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, entonces si hablamos de días completos, el día completo comenzaría desde las 12 de la noche, ¿no? Y se prolongaría hasta las 12 del mediodía, del siguiente día, entonces ya no estaría cumpliendo sus 24 horas, sino ahí aparentemente es un día, ¿no? Un día completo, pero por eso la norma está dada en horas. Ese trabajador, su descanso semanal sería, si sale a las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces ahí ya está cumpliendo su descanso semanal obligatorio, ¿no?, de 24 horas. Ya que si la norma se dice especificado en días, este trabajador no tuviera su día completo de descanso obligatorio. Ahora tenemos lo que es el descanso vacacional, ¿no? El descanso vacacional, tanto en la micro como en la pequeña empresa, es por cada año de labores, 15 días de vacaciones, ¿no? Esto hay que tenerlo bien marcado. El trabajador de las MIPE, que cumplan el récord establecido según el artículo 10 del decreto legislativo 713, Ley de Consolidación de Descanso Remunerados de los Trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, tendrán derecho como mínimo a 15 días calendarios, lo mencionado, de descanso por cada año completo de servicio. En ambos casos rige lo dispuesto por el decreto legislativo 713, en la que sea aplicable. Asimismo, el descanso vacacional podrá ser reducido de 15 a 7 días, con la respectiva compensación de 8 días de remuneración. Si nos remontamos a la ley del régimen de la actividad privada, ¿qué nos dice por el régimen general laboral, ¿no?, que te corresponde 30 días de descanso vacacional? ¿Se puede comprar en este régimen vacaciones? Pues sí se puede comprar vacaciones. ¿Cuánto nos dice la norma? Que podemos comprar 15 días de vacaciones, ¿no? 15 días lo goza, porque eso es lo que nos establece la norma, y 15 días serían compradas estas vacaciones, ¿no? Pero si tenemos en la micro y pequeña empresa 15 días solamente de vacaciones, ¿podemos o no podemos comprar vacaciones? Un empleador, ¿puede comprarle vacaciones a su trabajador? ¿Qué dicen ustedes? Pues sí podemos comprarle. A criterio de nosotros podemos comprarle. ¿Por qué? Porque nos remontamos a la ley de descansos semanal. De descansos remunerados. En donde, ¿qué nos indica? De que como mínimo el trabajador tiene que gozar al año 7 días. ¿Y qué quiere decir? Que si nosotros tenemos 15, 8 podemos comprar. No nos establece en la ley específicamente de la micro y pequeña empresa que debemos de comprar 8 días, pero a nuestro criterio, si nos remontamos a la ley de descansos obligatorios remunerados, nos da esta alternativa de que el trabajador tiene que gozar como mínimo 7 días, entonces nosotros podríamos comprar 8 días de vacaciones. Entonces, a nuestro criterio podemos comprarle 8 días de vacaciones, que la palabra correcta no es compra de vacaciones. Ojo ahí, la legislación nos indica que la palabra más acertada es la reducción de vacaciones, ¿no? La palabra correcta es reducción de vacaciones. El tema de la indemnización por despido injustificado. Bueno, la micro y pequeña empresa, las MIPE, está ampara a sus trabajadores ante un despido injustificado, ¿no?, mediante la indemnización, que es diferente a la indemnización del régimen general. Ahorita les vamos a explicar por qué. En la microempresa, como ya les había adelantado, la indemnización por despido injustificado para el trabajador de la microempresa equivale
a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, ¿no? Con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Las fracciones de año se abonan por doceavos. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuánto es el tope de remuneraciones que podemos recibir en una microempresa. 3 remuneraciones. ¿Qué quiere decir? Laboramos, máximo te pueden indemnizar 9 años de labores, ¿no? Con 3 remuneraciones. Porque si dividimos los 90 entre 30 días, va a ser 3 remuneraciones, ¿correcto? Quiere decir que por cada año de labor te van a dar 10 remuneraciones diarias. En la pequeña empresa, bueno, es diferenciada con la micro, porque aquí ya no van a ser 10 remuneraciones diarias, sino 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, ¿no? Con un máximo de 120. ¿Qué quiere decir? Aquí te van a indemnizar con máximo 4 remuneraciones, ¿no? Y las fracciones se van a abonar en doceavos. Valga decir que te van a indemnizar como máximo hasta 6 años de labores, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede un poco más claro el tema de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Tenemos el caso práctico de una pequeña empresa, ¿no? El señor Toribio Adriansen nos pide que determinemos el monto de su indemnización que le corresponde por haber sido despedido, perdón, en una forma arbitraria por su empleador. Y para ello nos alcanza la siguiente información. Me dicen que, perdón, disculpen, me dicen que hay preguntas en el chat. Hay que esperar, termino de poder exponer y luego contestamos todas las preguntas que puedan o todas las dudas que puedan tener, ¿ya? Para poder avanzar con el tema de la exposición. Bueno. El tema de bueno, en este caso el señor tuvo un despido arbitrario y nos pide que podamos elaborar cuánto es su indemnización por este despido, ¿no? Básicamente para calcular una indemnización por despido arbitrario tenemos que ver el régimen laboral en donde estaba el trabajador, el tipo de contrato que ha tenido a plazo indeterminado fijo. Aquí no va a contar mucho este tema porque en la norma nos establece que es por cada año de labor, ¿no? En cambio, en el tipo de contrato de régimen general va a identificarse el indeterminado o a plazo fijo, porque ahí sí nos especifican, ¿no? Si es contrato a plazo fijo, es por cada año que falta para que pueda terminar con su contrato, y en el de plazo indeterminado por cada año de labor, ¿no? Es diferente aquí en el régimen general. Aquí también vamos a necesitar saber cuánto es la remuneración percibida y el tiempo de servicio, ¿no? El señor es de una microempresa, tiene un contrato a plazo indeterminado, la fecha de ingreso es el 1 de septiembre del 2019 y la fecha de cese el 31 de agosto del 2020. ¿Cuánto hay aquí? Un año, un año consecutivo. El motivo de cese, despido arbitrario, la remuneración básica, 1.500 soles, ¿no? Como primer paso, tenemos que determinar cuánto es la remuneración ordinaria. Bueno, la remuneración ordinaria va a equivaler a la remuneración básica, ¿no? El básico, que es muy diferente el básico al mínimo. El mínimo es 9.30. La remuneración básica es la cantidad de sueldo que vas a recibir y sobre esa qué otro sobretasa van a aplicar, ¿no? Valga decir que yo tengo una remuneración básica, no quiere decir que va a ser la mínima, ¿ah? No siempre es la mínima la básica, ¿ok? Entonces, su remuneración básica en este caso nos indican que es 1.500, entonces esa sería la remuneración ordinaria, ¿ya? El segundo paso es determinar el valor de las 20 remuneraciones diarias. Ojo, pequeña empresa, 20 remuneraciones diarias. Los 1.500 que tiene como remuneración entre 30 para saber cuánto es su diario y lo multiplicamos por las 20 remuneraciones diarias, viene a ser 1.000 soles. Entonces, sus 20 remuneraciones diarias vienen a ser 1.000 soles por cada año. Si laboró un año, ¿cuánto le corresponde? 1.000 soles.
El tercer paso es determinar el valor de la indemnización por despido. Nos remontamos al artículo 47 del Decreto Supremo 007-2008-TR, donde establece que el caso del trabajador de la pequeña empresa, la indemnización por despido arbitrario es equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. ¿Qué quiere decir? Entonces, que ya calculamos cuántos son sus 20 remuneraciones diarias, 1.000 soles. Entonces, si laboró un año, ¿cuánto sería su remuneración diaria? Perdón, ¿cuánto sería su indemnización por despido arbitrario? 1.000 soles, ¿correcto? Tenemos un segundo ejemplo con un periodo mayor a un año. Bueno, tenemos al señor Juan Terrones. Tenemos al señor Juan Terrones que nos pide que determinemos el monto de indemnización que le corresponde percibir por haber sido despedido en forma arbitraria por su empleador, y para ello nos alcanza la siguiente información, ¿no? Al igual que anteriormente les mencionaba, lo que tenemos que ver para poder calcular una indemnización son tener en cuenta el régimen laboral, el tipo de contrato, la remuneración percibida y el tiempo de servicio. También es una pequeña empresa, ya saben que es pequeña empresa. ¿Cuántas remuneraciones son? 20 remuneraciones diarias por cada año de labor. La fecha de ingreso es el 3 de abril de 2015, fecha de cese el 30 del 11, bueno, acá es del 2020. El motivo de cese es despido arbitrario, remuneración básica 2.100. Aquí hay 4 años, 7 meses y 28 días. ¿Qué es lo que vamos a realizar primero según el ejemplo anterior? Determinar cuánto es la remuneración ordinaria. En este caso, ¿cuánto es la remuneración ordinaria? 2.100 soles, ¿correcto? Ya. Vamos al segundo paso. Determinar cuántas son las remuneraciones, las 20 remuneraciones diarias. Vamos a dividir la remuneración ordinaria, es decir, los 2.100 soles, entre 30 días, ya que diarios son, bueno, al mes son 30 días, por las 20 remuneraciones, que nos hace 1.400 soles. ¿Qué quiere decir? Que 20 remuneraciones diarias son equivalentes a 1.400 soles. Si vamos a multiplicar, ojo, acuérdense, 4 años, 7 meses. No vamos a contar días porque las normas nos indica bien claro que son en proporción a los meses, ¿ya? El tercer paso, determinar el valor de la indemnización. Aquí, como es un poquito más grande, vamos a remontar. Vamos a hacer un poquito más específico. Bueno, similar a lo anterior, nos remontamos al artículo 47 del Decreto Supremo 007-2008, en donde nos indica que es equivalente a 20 remuneraciones diarias el despido arbitrario, por despido arbitrario, ¿no? Por cada año de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. ¿Qué quiere decir? Que el tope para indemnizar son 4 sueldos, ya que si dividimos 120 entre 30, van a ser 4, ¿verdad? Entonces son 4 sueldos. Asimismo, es necesario indicar que el referido artículo señala que las fracciones de año se abonan en doceavos. ¿Qué quiere decir? En doceavos indica que también se puede fraccionar en meses, más no en días. Entonces, vamos a indicar que como primer punto vamos a calcular la indemnización por año. Si son 1.400 por cada año, si multiplicamos por los 4 años, nos van a salir 5.600. El segundo punto, o el punto B, la indemnización por los meses laborados. Para saber por cuánto nos corresponde por meses laborados, los 1.400, ¿no?, que tenemos por diario, que tenemos por remuneración, lo vamos a dividir entre 2 y lo vamos a multiplicar por los meses, ¿no? ¿Cuántos meses tuvo? 4 años y 7 meses, ¿verdad? Entonces lo multiplicamos por 7, que va a salir 816.67. Ya tenemos cuánto es la indemnización por meses laborados. Ahora, ¿nos corresponde indemnizar por días laborados? Pues no nos corresponde, porque ya nos señala aquí dentro del artículo
que son en fracción a 12avos, o sea, quiere decir en meses. Finalmente, para poder saber cuánto es el cálculo total de la indemnización por despido arbitrario, tenemos que sumar la remuneración que tuvimos por los 4 años más el monto que tuvimos por los 7 meses. Entonces sumamos 5.600 más los 816.67, tenemos que el total de indemnización por 4 años y 7 meses son 6.416.67, recibiendo un sueldo mensual de 2.100 soles. ¿Correcto? Entonces, seguimos. Seguridad social. Bueno, la seguridad social, como ya les había comentado, tanto en la micro como pequeña empresa, va a estar amparado en diferentes sistemas. En la microempresa por el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, ¿no? En donde se paga un monto, el empleador paga un monto determinado, que son 15 soles, y es subsidiado también por el Estado, ¿no? Entonces aquí en la pequeña empresa, los trabajadores tienen que ser afiliados obligatoriamente al de salud, ¿no? Y es cubierto totalmente por la empresa. ¿Cuánto se paga de salud? El 9%. Entonces, tenemos un ejemplito acá, donde si un trabajador gana 1.000 soles, el de salud, por ser el 9%, vamos a tener que aportarle 90 soles. Y si es una microempresa y se va a aportar mediante el SIS, son 15 soles, ¿no? ¿Cuánto es el ahorro que se realiza? 75 soles. Entonces, claro que las coberturas son diferentes en la en el seguro, el SIS, como en el de salud, no tienen el mismo tipo de coberturas. Entonces, es mucho más completo el de salud. Entonces, aquí vemos la diferenciación que hay, ¿no? Al estar aportando en el de salud y en el SIS. El sistema pensionario, ¿no? Vemos ahora el tema del sistema pensionario. Todos los trabajadores, tanto de la micro como de la pequeña empresa, tienen que aportar a un sistema pensionario. Bien puede ser el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, valga decir, las AFPs o la ONP. Aquí muchos colegas estuvieron en error e interpretaron mal la norma, se podría decir, donde tomaron esta frase que les voy a detallar. ¿Ya? Los trabajadores y conductores de las microempresas comprendidas en el presente régimen podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes provisionales, siendo opción del trabajador y del conductor su incorporación o permanencia en los mismos. Que malinterpretaron este tipo de artículo en la norma, porque indicaron de que al tener al leer este artículo, ¿no? Al tener que interpretarlo, indicaron, bueno, dice, pueden optar. ¿Qué quiere decir? Que de repente no pueden afiliarse o el trabajador tiene la opción de indicar de que no le vamos a aportar, ¿no? Si el trabajador me dice, yo quiero ganar 1.000 soles y no quiero que me aporten a ningún sistema pensionario, entonces las empresas no lo realizaban. ¿Por qué? Porque se basaban a este artículo. Cuando el fin, luego con aclaraciones de los diferentes decretos, indicaron que la persona que redactó el artículo trató de querer indicar que los trabajadores pueden optar por escoger entre una ONP o una AFP, más no el que estar en el sistema de prevención, perdón, en el sistema de pensionario o no estarlo. Entonces hay que aclarar bien ese tema. Es obligatorio que tengamos nuestros trabajadores aportando a un sistema pensionario. Bien puede ser la ONP o bien puede ser la AFP. Entonces que quede muy claro este tema. ¿Cuáles son los beneficios laborales exclusivos de los trabajadores de la pequeña empresa? Los beneficios anteriores mencionados están diferenciados son comunes tanto en la micro como en pequeña empresa y están, ya comparten, ¿no? Similitud con los beneficios
que son del régimen general, claro que en diferente proporción, son menos onerosos, ¿no? Pero ahora hay solamente beneficios laborales que son exclusivos de los trabajadores de la pequeña empresa, ¿no? Vamos a ver cuáles son este tipo de beneficios. Tenemos la compensación por tiempo de servicio, ¿no? ¿Qué nos indica acá? Que los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho además a la compensación por tiempo de servicio con arreglo de acuerdo a las normas del régimen común. ¿Qué quiere decir? Que si en el régimen general laboral, ¿no? La compensación por tiempo de servicio al año viene a ser una remuneración completa, aquí en este régimen de la micro y pequeña empresa son 15 remuneraciones diarias por un año, valga decir que es medio sueldo al año. En mayo un cuarto de sueldo, en noviembre otro cuarto de sueldo. La suma de los dos es media remuneración al año, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿Qué nos quiere dar a entender aquí? Que más que una compensación por tiempo de servicio es una compensación por los 6 primeros años. ¿Por qué? Porque el tope es 90 remuneraciones. Quiere decir que solamente te pueden dar hasta los 6 primeros años, porque si dividimos 90 entre 15, hay 6, ¿verdad? Entonces son solamente por 6 años. Los que están después de estos 6 años ya no les corresponde tener una compensación por tiempo de servicio. Ahora vamos a tener otro de los beneficios. Otro de los beneficios laborales. Otro de los beneficios laborales son las gratificaciones. A ver, mira un minuto. Ya, las gratificaciones. Bueno, las gratificaciones, al igual que en el régimen general con la pequeña empresa, son menos onerosos, ¿no? Debido a que la gratificación en el régimen general es una remuneración tanto en julio como en diciembre, más el 9% de la bonificación extraordinaria. Aquí en el régimen especial, ¿no? El de la pequeña empresa, las remuneraciones, las gratificaciones también son 2, en julio y en diciembre, pero es media remuneración, ¿no? La mitad de la remuneración tanto en julio como en diciembre. Más claro, el 9% de la bonificación extraordinaria. Otro de los beneficios que tienen los trabajadores de la pequeña empresa, que son similares al del régimen general, es que deben estar coberturados por el SSTR, que es el seguro contra trabajo de riesgo, ¿no? Siempre y cuando la actividad que realicen, ¿no? Estas entidades empresariales estén dentro de la ley 26790, ¿no? Que comúnmente son empresas que sus operaciones son de alto riesgo, ¿no? Vale decir fábricas, ¿no? Minas, entre otras. Seguro de vida ley. El seguro de vida de ley sabemos que a partir de febrero de este año 2020 es obligatorio, ¿no? Tanto la póliza por muerte natural como accidental, ¿no? Por este tema que hubo de los trabajadores de McDonald's, ¿no? Donde murieron, ya es obligatorio que todas las empresas tengan este tipo de seguros desde el primer día de labores de su trabajador, ¿no? Y están coberturados ante una muerte accidental, muerte natural
o indemnización también por el tema de invalidez permanente. Ya, ahora vamos a ver el tema de utilidades. El tema de utilidades para los trabajadores que pertenecen a las pequeñas empresas, no, al igual que en la del régimen general laboral, tienen derecho a percibir siempre y cuando hayan tenido un promedio de más de 20 trabajadores, ¿no? En un periodo, tienen derecho a recibir las utilidades, también siempre y cuando la empresa haya generado utilidades, ¿no? Bueno. Con las disculpas del caso, continuamos con el tema de utilidades, como hacer un recordaris. Les comentaba que los trabajadores o empresas con un promedio mayor a 20 trabajadores, y si estas generan rentabilidad, valga decir utilidades, entonces le corresponde la repartición de utilidades, al igual que en un régimen general laboral, ¿no? Otros beneficios que son adicionales a los ya tanto que compartidos con la micro y pequeña empresa, como los exclusivos de las pequeñas empresas, ¿no? Derecho al refrigerio, todo trabajador tiene derecho a tener sus 41 minutos de refrigerio como mínimo, ¿no? Máximo el empleador te puede dar 1 o 2 horas, dependiendo de tu empleador, ¿no? El descanso semanal obligatorio, que ya les había. Las licencias pre y postnatal, o sea, los 49 del parto y después del parto, ¿no? Es un beneficio general, el régimen MIPE, o a la micro o pequeña empresa. Las licencias por paternidad, ahora ya he diferenciado anteriormente, eran menos días, ahora ya son 10 días, no para el tema de los trabajadores que tengan por el nacimiento de sus hijos, ¿no? Las vacaciones truncas, si de repente no se llegó a completar el periodo completo de 1 año de labores, le corresponde las vacaciones proporcionales al tiempo laborado, a los meses, valga decir, laborados, en meses, chicos. Ya vimos todo el tema de los beneficios. Hay una pregunta muy importante que nos hacemos o que se hacen comúnmente los empleadores o aquellos que brindamos asesorías a las empresas, ¿no? Acerca de la calificación de la micro y pequeña empresa. ¿Cuándo se pierde esta calificación? Pues por estos determinados puntos. Consecutivo de ventas de los 150 UITs, ¿no? Si en 2 años consecutivos superas este nivel de ventas, entonces solamente se te proporciona o tienes derecho a conservar 1 año más con este tipo de beneficios laborales, ¿no? Pasado este año ya tienes que migrar hacia el siguiente nivel o al siguiente régimen, ¿no? Que ya sería de la pequeña empresa. Pero ya total o definitivamente ya la calificación. Y cuando se pierde la calificación de pequeña empresa, que cuando, por ejemplo, en 2 años consecutivos, ¿no? Se haya superado el nivel de ventas de las 1.700 UITs. Valga decir que solamente conservarías los beneficios laborales de la microempresa, de la MIPE, por 3 años después de haber superado este nivel de ventas, ¿no? Valga decir, en el 2013 tuve nivel de ventas mayores a las 1.700 UITs, 13, 14, ¿no? ¿Cuántos años después tengo para conservar los beneficios? 2015, 16, 17. Para el 2018 ya tendría que ser bajo el otro tipo de régimen laboral y perdería ya todo, definitivamente, de todos los beneficios del régimen
en el que me encontraba, ¿no? Ya tendría que migrar a un régimen especial. Bueno, eso es todo con respecto al tema de las micro y pequeñas empresas, al tema de los regímenes, del régimen laboral, ¿no? De las micro o pequeñas empresas, diferenciado a los demás regímenes laborales. Acuérdense que el fin principal de este régimen laboral es fomentar la formalización de los trabajadores, fomentar a que el empresario no opte por ser informal, sino que formalice su planilla con menos sobrecostos laborales, ¿no? Ese es el fin principal. Y que sea tan solo un régimen transitorio, ¿no? Un régimen en el que te permita que luego, si creces como empresa, puedas migrar hacia otro régimen laboral, que sería ya el régimen general laboral, ya con otro tipo de beneficios, ¿no? Que tenga mejores condiciones laborales para el trabajador, porque el trabajador, si bien es cierto, el tenerlo en planilla tu trabajador, no te asegura que pueda hacer un determinado, bien sus funciones, ¿no? Pero sí le da estabilidad, ¿no? Y el trabajador quizás tenga un poco más de ánimo de laborar, más va a estar más coberturado, no va a tener su seguro social, va a tener o aportes al sistema pensionario, ¿no? Que a la larga le va a beneficiar porque se va a jubilar y va a tener una pensión, ¿no? Entonces hay que ver no solamente el punto económico, ¿no? Sino que a la larga el beneficio que pueda tener el formalizarse, el tener tus trabajadores en planilla, ¿no? El querer llevar todo de acuerdo a ley, ¿no? Para poder evitarnos también sanciones, multas, que de repente un trabajador que nunca tuviste en planilla porque estuvo informal, te demande, ¿no? Y que acarree consigo indemnizaciones que son muy costosas, que muchas veces ha hecho que cierren o que liquiden empresas, ¿no? Por lo excesivo que pueda ser este tema de sobrecostos, por ejemplo, de repente que tengas a un trabajador que por un X motivos, tenga un accidente de trabajo, este trabajador fallezca y tú no lo tuviste coberturado por ningún tipo de seguro, ni por el SSTR, ni por el Vida Ley, entonces este trabajador está totalmente desamparado. Y pues la indemnización o el carrera por este tipo de situaciones son enormes, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener que ver qué tan factible sea el formalizarnos o el tener a nuestros trabajadores en planilla bajo el régimen de la micro y pequeña empresa. Bueno, estoy abierta para todas las preguntas que puedan realizar. Veo algunas preguntas. A ver, Stephanie Torres nos pregunta lo siguiente. Si una persona que laboró 3 años en una empresa de al ser despedido, puede seguir utilizando el e-salud, y si fuese, sí, por cuánto tiempo podría seguir teniendo este beneficio. Si una pequeña club, hay un periodo de latencia, ¿no? Que ya es fuera de este tema de la micro o de los beneficios, pero hay un periodo de latencia en el que el seguro te extiende, ¿no? Anteriormente te daba 3 meses, ¿no? Ahora ya desde el término de la desvinculación laboral, al mes siguiente te anula el seguro, ¿no? Entonces tienes que hacer un proceso o acercarte a las oficinas de la salud con un formulario 1010 e indicar que estás pidiendo un periodo de latencia, ¿no? Y allí te van a considerar que te pueden extender de 3, 6, 9 o inclusive hasta 1 año de labores, si van a tener en cuenta siempre y cuando cuántos meses de aportes te ha estado haciendo tu empleador, pues, ¿no? Otra pregunta. Sí, Erika, mira, al inicio nos estuvieron preguntando, José Guevara nos pregunta, ¿un dueño de un negocio MIPE puede acogerse para el beneficio de e-salud? ¿De quién? Perdón, no te escuché bien. Sí, disculpa, José Guevara. ¿O una pequeña empresa? ¿Me podrían especificar? ¿Hola? Claro.
el participante José Guevara, si podría especificarnos. Claro, como Su les pregunta había de yo negocio MIPE, ¿puede comentado, acogerse para el beneficio de salud? para estar en salud, ¿verdad? Para que puedan tener la cobertura de salud. Claro, si es una pequeña empresa, es obligatorio estar, que sus empleadores aporten en el salud. En una microempresa sí tiene coberturado puede ser coberturado por el CIS, ¿no? Que ya está subvencionado también por el Estado, ¿no? Acuérdense, microempresa por el CIS y pequeña empresa por el salud. ¿Alguna otra pregunta que tuviera? La señorita Marina Díaz nos pregunta, cuando uno está en la microempresa, ¿está obligada a tener el seguro vida ley? Ah, no, es diferenciado. Si vimos el tema, los beneficios exclusivos de los trabajadores de una microempresa y unos trabajadores de una pequeña empresa, vimos que el seguro vida ley está diferenciado del de microempresa. Estaban obligados los de la pequeña empresa, ¿no? Pero los de la microempresa pueden optar. Es opcional que puedan tener seguro vida ley. Señorita Jessica Condori nos pregunta, ¿hay un contrato laboral especial para las microempresas? No, los tipos de contratos que se elaboran en una microempresa son similares a todo el marco jurídico de los contratos laborales, ¿no? Puedes tener un trabajador a necesidad de mercado, inicio de incremento, por suplencia, part-time, como les había comentado, ¿no? Son similares a los del régimen general laboral. Correcto. La señorita Marina Díaz nos dice, ¿a qué se refiere sobre la indemnización? Solo se considera meses y años, así sea 28 días, no se considera. ¿Eso aplica tanto a la micro y pequeña empresa? La indemnización por despido arbitrario, el trabajador de una microempresa está amparado tanto el de la micro como el de la pequeña empresa. Los porcentajes o la cantidad es diferente. En la microempresa son 10 remuneraciones diarias por cada año de labores, en la pequeña empresa 20 remuneraciones diarias por cada año de labores. Valga decir que la pregunta indicaba de que son calculables solamente en años y meses. Correcto, solamente es en años y meses porque en la norma específico indica que son entre lo proporcional a doceavos, ¿no? Y los doceavos son en meses. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una pregunta, ¿una persona natural con negocio puede estar en planilla de su mismo dueño y estar registrado en el RENIC? Claro que sí, sí puede, no lo exonera. Una microempresa puede afiliar a mis trabajadores a la salud o solo al CIS. No, es al CIS, ¿no? Ya que está subsidiado por el Estado también, ¿no? ¿Qué pasa si en tu boleta de pago sale reflejado que te están descontando el CPP o Sistema Privado de Pensiones, pero al ingresar al me encuentro afiliado, ¿qué podría hacer? O a la AFP, ¿no? Pero al ingresar al portal del encuentro afiliado, ¿qué se podría hacer? Y tienes que hacer un reclamo a tu empleador o al área de recursos humanos, ¿no? Porque te están haciendo aportes, pero tú no estás afiliado a la AFP. Entonces, ¿a dónde están yendo todos esos aportes? ¿A la ONP quizás? Entonces, ahora ya en el PDT Plame, ¿no? Ya no nos permite hacer aportes a una persona que está afiliada a la AFP si estás en la ONP. Entonces, hay que tener bastante este tema en cuenta y hablar con tu empleador. Te sugeriría que hables con tu empleador y le indiques por qué en mi boleta aparece que yo estoy aportando a la AFP si es que yo he ingresado al portal de la AFP y no estoy afiliada a la AFP. ¿Dónde están yendo mis aportes? ¿No? Quizás un tema de error y están haciéndote un aporte equivocado a la ONP. Valga decir que cuando ingresas al mundo laboral, el empleador tiene la obligación de poder
a darte charlas o indicarte qué sistema pensionario, ¿no? Tú puedes optar por escoger si estás en el AFP, quieres ingresar a la AFP o la ONP. No, el empleador no te puede obligar, tú tendrías que escoger, ¿no? Y tú tendrías que ver si firmaste el documento de afiliación al sistema pensionario de la AFP o ellos optaron por poder ingresarte a la ONP. Entonces es muy importante que en primera instancia converses con tu empleador, y si ellos han estado efectivamente realizando aportes indebidos a la ONP, tú podrías indicar que tienen que reconocerte todos los tiempos de aportes para que puedan hacer adecuadamente los aportes en el sistema pensionario en el que te encuentras, ¿no? Ya, a ver, para inscribirse en el REMIPE tengo que escribirme primero antes de dar de alta a mi trabajador. Claro, o sea, ya tienes una planilla de trabajadores, ¿no? Y escribirte en el régimen REMIPE en el registro REMIPE sin problema. ¿Las micro y pequeñas empresas deben pagar asignación familiar? Claro que sí, en ninguna parte de la norma nos indica de que no deben de pagar asignación familiar. Nos basamos en la norma del sistema del régimen general laboral en sí, ¿no? En que engloba totalmente, ¿no? No nos indica que no lo debemos de pagar asignación familiar. Y a ver, ¿qué más hay? A registrarse en la REMIPE te permite hasta registrar. Bueno, si me podrías indicar en qué parte de la norma nos indica de que la asignación familiar no es obligatoria, porque en la norma no nos indica de que no debemos de pagar la asignación familiar a nuestro trabajador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no damos por finalizado ya el tema de los regímenes laborales. Por ahí parece que vi un comentario de alguien que indicó que los PTP no tienen nada que ver con el tema laboral. Y pues tiene todo que ver con el tema laboral en específico, ¿no? No estamos viendo temas tributarios de impuesto a el IGB o rentas de tercera categoría, estamos viendo temas laborales, ¿no? Y todos los beneficios que acarrea el estar en este tipo de régimen laboral. Ya ven. Me dice Jessica Yubisa, una consulta. Una empresa con 2 socios, la esposa de uno de los socios crea una empresa con una EIRL. En este caso puede estar ambas empresas inscritas en la REMIPE. Acuérdense de lo que había comentado, el tema de vinculación económica, ¿no? O ser de un grupo empresarial. Hay que tener en cuenta que si una empresa, sus mismos dueños, forman otra empresa, y hay un tema de porcentajes, ¿no? De que 30% de estos dueños formen parte de otra empresa, entonces sí habría una vinculación. Con la si superaran, sí ahí tendríamos que ver. Claro, las diapositivas se les va a estar haciendo llegar con la señorita Leslie para que puedan llegar a todos ustedes, ¿no? Algunas dudas que puedan tener, por ejemplo, los ejemplos, ¿no? Acerca de la indemnización, tanto de la micro como de la pequeña empresa. ¿Alguna otra pregunta tendrían, por favor? Pero vamos a esperar si alguien más se anima. Si no, damos ya por finalizado
acerca del régimen laborales de la micro y pequeña empresa. Eriquita, una señorita Natalie Vázquez nos pregunta si declaras el PDT 621 como MIPE y no estás inscrito, ¿esto qué consecuencias puede traer? Si no hiciste la formalidad de inscribirte a la REMIPE, ¿no? Al registro de REMIPE, pues ya desvirtualiza totalmente toda concepción o todo beneficio laboral que puedas tener con respecto a temas laborales, ¿no? Es decir, valga decir, si tienes algún tema, una fiscalización laboral o algún tema de que un trabajador por ahí pueda demandar a la empresa por beneficios laborales, si acreditaste que durante su contratación de este trabajador estuvo dentro de la empresa y esta empresa no estuvo registrada, pues ya consigo el tema de que tienes que pagarle todos los beneficios laborales de una empresa que estuviera en el régimen general, ¿no? Y nos pregunta Claudia Farfán, si se cierra una microempresa, ¿se puede volver a abrir con el mismo dueño pero con otra razón? Claro, ya prácticamente la empresa se liquidó, ¿no? Y claro, está en todo su derecho de poder volver a crear una nueva empresa y bajo un régimen laboral de la micro o pequeña empresa, ¿no? Ahí no hay ningún problema, mientras no sea que en paralelo tenga otras empresas. Correcto. Aquí la señorita Jessica nos hace otra pregunta, nos dice, en las microempresas extras, ¿hay sobretasa o se aplican las sobretasas de 25 y 35% respectivamente? Creo que sí, el trabajo en sobretiempo, ese llamado trabajo en sobretiempo, tanto en las micro como en las pequeñas empresas están obligadas a pagar tanto el beneficio la sobretasa del 25 a 30, las 2 primeras horas y después de las 2 primeras horas el 35% de sobretasa si se realiza un trabajo fuera de su horario, ¿no? Valga decir, como les había dado un ejemplo, si trabajo de 6 a 7 de la noche y me quedo de repente hasta las 10, sí, están obligados a pagar ese trabajo en sobretiempo. Perfecto. Respecto a la anterior pregunta, Claudia nos preguntó sobre si se cierra una microempresa, ¿se puede volver a abrir? Nos vuelve a preguntar y nos dice, si se declara en quiebra, ¿igual puede volver a formarla? Bueno, el tema de declarar a una empresa en quiebra, ¿no? Y que tenga beneficios laborales pendientes de realizar su pago, pues sí es objetable que pueda volver a formar, porque de repente tú estás tratando de declararla en quiebra, tratando de evadir el pago de estos beneficios laborales, es probable de que también esté desvirtualizado este tema, ¿no? Correcto. Y para finalizar, Erika, la señorita David González nos dice, vi un folleto de Sunafil que tanto las micro y pequeñas empresas no le corresponde asignación familiar. ¿Es cierto? Hola, no te... Te repito, nos dice David González, vi en un folleto de Sunafil que tanto las micro y pequeñas empresas no le corresponde asignación familiar. ¿Es cierto? Miren, esto es una mala interpretación a la norma, al igual que el sistema pensionario, ¿no? Que muchas veces hay algunos colegas que interpretan mal el de pagar beneficios laborales a sus trabajadores, ¿no? En la ley general del
beneficios del régimen general laboral implica pagarle como asignación familiar a tus trabajadores que tengan carga familiar, valga decir, hijos mayores a 18, perdón, menores a 18 años o que sustenten que están laborando, ¿no? Entonces, a mi criterio es obligatorio o es recomendable pagar esta asignación familiar, ¿no? Es que te establece en la norma de la micro y pequeña empresa o te prohíbe, no se le debe de pagar asignación familiar a su empleador, eso no te indica, ¿no? Entonces, al no indicarte, hay muchos colegas que malinterpretan o de repente tener alguna figura en donde te indica que no puedes pagarle algún beneficio a tu trabajador y tratar de evitar algún tipo de beneficio, similar a lo del sistema pensionario, ¿no? Que muchos trabajadores muchos empleadores en su momento, al malinterpretar la norma, indicaron de que, bueno, si la norma indica de que el trabajador puede optar por de repente no hacerle aportes a un sistema pensionario, no le hago aportes, pero a la larga acarrea algún tema de sanción, ¿no? De este trabajador, porque luego con las aclaraciones que hubieron, ¿no? Con los demás decretos, indicaron de que se había desvirtualizado el concepto de que puede optar. Indicaban que podían optar, pero por una ONP o una FP. Similar es a lo de la asignación familiar. A mi criterio, no se debería de pagar este beneficio. Correcto, Erika. Roxana Cruz nos dice, en el caso de la EPS, ¿qué porcentaje se descuenta al trabajador? Ya, mira, en el caso de entidades prestadoras de salud, no particulares, que no el empleador puede tomar el criterio de que a tu trabajador le puedas dar un porcentaje. Va básicamente el porcentaje es de acuerdo al corredor del seguro, no o a la entidad prestadora del seguro, no, dependiendo de qué entidad y de la magnitud que ellos realicen o el análisis que hagan de su planilla, ¿no? Van a ver qué tanta siniestralidad tiene esta planilla y van a darle un porcentaje, ¿no? Que en algunos casos le da a la empresa un porcentaje menor, tienen menos accidentes de trabajo, por ahí menos atenciones médicas, y te puede dar una tasa mayor a otras empresas. Entonces es variable, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, las empresas optan porque les des el 100% cubre el 100% de una EPS, y en otras empresas le cubre un porcentaje, ¿no? Al trabajador, que tampoco puede ser el 100% porque tiene que ser cubierta más del 50% por el empleador. Claro. Y por último, ya para finalizar este seminario, Daniel Eduardo Fernández nos dice, soy gerente y dueño de una EIRL, ¿puedo estar en planilla? Si estás constituido como una EIRL, claro que sí, sí puedes de una empresa. Claro que sí. Bueno, si no hay otras preguntas, creo que ya vamos a dar por finalizado. Espero haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Espero verlos en una próxima oportunidad, en algún otro taller que se pueda estar presentando. Muy gustosa de poder absolver todas sus dudas y nos espero una próxima oportunidad. Muy agradecida también con el Instituto INTEC por la oportunidad de brindarme, de poder mis conocimientos compartirlos con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes participantes, se les agradece la preferencia, de igual forma a todos aquellos que desearon la certificación se les estará adjuntando el día de hoy. En caso alguno de ustedes también deseara contar con la certificación, el día lunes se les estaría informando a través del número de WhatsApp de INTEC y tengan muy buenas noches. Hasta luego con todos.